Buen día, les habla José Luis Vázquez, bienvenidos a mi canal Ingeniería Industrial. El día de hoy vamos a ver el método 6M, el cual es el método más tradicional de hacer un diagrama causa y efecto. El diagrama, cómo hacer un diagrama causa y efecto, ya lo vi en un video anterior, entonces si gustan ver cómo así algunas definiciones directas de lo que es un diagrama causa-efecto, la importancia, ventajas, desventajas, les aconsejo que pasen por ese video para que lo chequen. Y en ese mismo video, perdón, también tengo ahora sí que al final un ejemplo de cómo hacer un diagrama causa-efecto en un programa que es Minitab y el cual te lo deja muy presentable, ¿no? Pero en el video que nos concentra el día de hoy es para checar ese método de la 6M y un poquito más específico de cómo ir relacionando todas las ramificaciones del diagrama causa-efecto y así poder lograr de esta herramienta, o sea, sacarle el jugo, el máximo provecho y así lograr el cometido final, el cual es resolver el problema, encontrar el efecto que está produciendo algún problema y eliminarlo definitivamente. Y bueno, básicamente en eso va a consistir este video y bueno, pues continuemos. Bueno, el método más simple es el método de las 6Ms, que es el más común. Y bueno, este método se describe así. El método de las 6Ms es el más común y consiste en agrupar las causas potenciales en 6 ramas principales, o sea, las 6Ms, que básicamente representan los métodos de trabajo, mano o mente de obra, materiales, maquinaria, medición y medio ambiente. Estos 6 elementos definen de manera global todos los procesos y cada uno aporta parte de la variabilidad del producto final, por lo que es natural esperar de que las causas de un problema estén relacionadas con alguna de las 6Ms. Obviamente, porque todas estas, ahora sí que esas 6Ms son lo que gira alrededor de todo un proceso de producción y obviamente son las que podrían causar algún efecto en el producto final. Y bueno, aquí vamos a ver los aspectos o factores que se consideran en las 6Ms. Comenzamos con el número 1, que es la mano de obra o el personal, la gente. Y tenemos que el conocimiento, o sea, la gente conoce su trabajo, es lo que tenemos que cuestionarnos. Ahora sí que en la ramificación de la mano de obra tenemos que considerar a la gente, que si la gente conoce su trabajo. Tenemos que considerar también el entrenamiento, los operadores están entrenados. También tenemos que considerar la habilidad. Los operadores han demostrado tener habilidad para el trabajo que realizan. Y también tenemos la capacidad. Se espera que cualquier trabajador lleve a cabo su labor de manera eficiente. Tenemos otra que es la gente está motivada. Conoce la importancia de su trabajo por la calidad. Bueno, esas son algunas de las preguntas que giran en torno a esta rama que es la mano de obra. Y por ejemplo, si nosotros ahora sí que en un problema detectamos que alguno de estos puntos estamos mal o posiblemente haya un área de oportunidad, indiscutiblemente hay que meterla ahí en el diagrama causa y efecto. Y continuamos con el número 2, el cual son los métodos. Y tenemos el primero, estandarización. Las responsabilidades y los procedimientos de trabajo están definidos de manera clara y adecuada o dependen del criterio de cada persona. Es algo muy importante, ahora sí que tomar en cuenta porque si los criterios no están bien definidos y la persona ahora sí que toma sus criterios personales y no en base al sistema que está establecido, entonces ahí estamos cometiendo un grave error. También tenemos las excepciones. Cuando el procedimiento estándar no se puede llevar a cabo, ¿existe algún procedimiento alternativo definido claramente? Es decir, si tenemos algún procedimiento, sabes que encontraste cierta medición mal, ¿qué es lo que vas a hacer? Normalmente pues lo aceptamos y pasa bien. Y si no, tenemos algún otro procedimiento alternativo al que ya tenemos preinstalado, predispuesto. Y por último de este punto tenemos la definición de operaciones. ¿Están definidas las operaciones que constituyen los procedimientos? Y otra sería, de este mismo punto, ¿cómo se decide si la operación fue realizada de manera correcta? Son 2 puntos en los que ahora sí que los que realicen el sistema, ahora sí que el sistema de gestión, los procedimientos o los métodos a utilizar deben de definir estos 3 puntos claramente en sus métodos para que no tengan ahora sí que algún error. Y en caso de que haya un área de oportunidad al igual que el anterior,
indiscutiblemente hay que meterlo en el diagrama de causa y efecto. Y otra parte del número 2 es la contribución a la calidad por parte de esta rama es fundamental, ya que por un lado cuestiona si están definidos los métodos de trabajo, las operaciones y las responsabilidades. Por el otro, en caso de que sí estén definidos, cuestiona si son adecuadas. Básicamente, es decir, si esas preguntas o si esos puntos están bien establecidos, bueno, si están establecidos dentro de sus métodos y también cuestiona la parte de que si están o son adecuados al proceso que se está realizando, ¿no? Continuamos con el número 3, el cual es máquinas o equipos, en el cual los puntos a considerar en este apartado son la capacidad. ¿Las máquinas han demostrado ser capaces de dar la calidad que se requiere? Es una pregunta que se debe de hacer primordial en este apartado. También tenemos otro punto que es condiciones de operación. ¿Las condiciones de operación en términos de variables de entrada son adecuadas? Otra es, ¿se ha realizado algún estudio que lo respalde? Por otro lado, también tenemos otro punto que es, ¿hay diferencias? Hacer comparaciones entre máquinas, cadenas, estaciones, instalaciones, etcétera, se identificaron grandes diferencias. Es decir, si de una máquina a otra que se supone que en teoría ahora sí que reproducen el mismo producto o producen el mismo producto, hay variación entre máquina y máquina. O sea, son cuestiones que se tienen que tomar en cuenta. También tenemos otro lado, herramientas. ¿Hay cambios de herramientas periódicamente y son adecuados? Tenemos por otro lado ajustes. ¿Los criterios para ajustar las máquinas son claros y han sido determinados de forma adecuada? Por otro lado tenemos el mantenimiento. ¿Hay programas de mantenimiento preventivo? Y por otro lado, si es que los hay, ¿son adecuados? Son preguntas que hay que hacerse en base, todos estos puntos en base a las máquinas o equipos. Esta ramificación también es una de las más importantes. Por otro lado tenemos el punto número 4, que es material. Y comenzamos con variabilidad. Se conoce cómo influye la variabilidad de los materiales o materia prima sobre el problema. Por otro lado tenemos cambios. ¿Ha habido algún cambio reciente en los materiales? Por otro lado también tenemos proveedores. ¿Cuál es la influencia de múltiples proveedores? ¿Se sabe si hay diferencia significativa y cómo influyen estas? Es decir, si por ejemplo en una empresa tenemos varios proveedores, también hay que tomar en cuenta si un proveedor y otro hay alguna diferencia de los materiales, porque muchas de las veces en teoría se supone que te están vendiendo el mismo material, pero podría ser que alguno tuviera algún químico diferente al otro o algún factor que los diferencie uno del otro, que al momento de procesarlos en alguna máquina o al momento de pasarlos ahora sí que por el área de producción, por el área de proceso, ahora sí que existan ese tipo de variación, ¿no? Y por último, desde el apartado de materiales tenemos tipos. ¿Se sabe cómo influyen los distintos tipos de materiales? En el caso de que haya ahora sí que distintos tipos, pues hay que averiguar o hay que ver si es que afecta, ¿verdad?, la variabilidad de los tipos de materiales en nuestro proceso y que nos esté causando ahora sí que el problema que nos está ocasionando, ¿no? Por otro lado tenemos el punto número 5, que son las mediciones. Y pues bueno, en este apartado tenemos disponibilidad. Se dispone de las mediciones requeridas para detectar o prevenir el problema. Es decir, si existe algún tipo de inspección o un tipo de corroborar si el producto está correctamente en cuestión de mediciones. Por otro lado, también tenemos definiciones. Están definidas de manera operacional las características que son medidas. Es decir, si existe o así que una forma o un documento donde diga, ¿sabes qué? Tienes que medir esta y esta medida, que son las, por decirlo así, las mediciones críticas. Por otro lado, también tenemos el tamaño de la muestra. ¿Han sido medidas suficientes piezas? ¿Son representativas de tal forma que las decisiones tengan sustento? Es decir, si solamente, por ejemplo, vamos a por decir un ejemplo, están produciendo millones y millones de piezas en una máquina y de esos millones solamente se midió una pieza y se salió un poquito arriba, por decirlo así, no fuera de especificación, pero un poquito arriba. O sea, estamos hablando de que no es ahora sí que una muestra muy grande, ¿no? Nada más solamente me dice una pieza de un montón de piezas, ¿no? Entonces, ahora sí que hay que ver, dependiendo obviamente de la organización, porque hay piezas donde sí, ninguna pieza es o sea, si te encuentras uno malo, ya rechazas todo el lote, por decirlo así, y en otras organizaciones no, son un poquito más
más flexibles, por decirlo de cierta forma. Claro que depende del producto que estás fabricando. Obviamente no vas a comparar, por ejemplo, hacer un plástico para un juguete de niños, si estás, por ejemplo, moldeando algún freno de un carro, ¿verdad? Obviamente la diferencia de, de piezas es grandísima. Por otro lado, también tenemos la repetibilidad. Se tiene evidencia de que el instrumento de medición es capaz de repetir la medida con la precisión requerida. Es decir, si tenemos la instrumentación adecuada para poder medir las piezas. Si tenemos un instrumento que no está ni calibrado y nunca se ha calibrado, pues ¿cómo queremos esperar unas buenas mediciones, no? Tenemos por otro lado la reproducibilidad. Se tiene evidencia de que los métodos y criterios usados por los operadores para tomar las mediciones son adecuados. Aquí volvemos a lo mismo de los métodos. ¿Qué tal si el método de trabajo para realizar las mediciones no es el adecuado? Simplemente no te está especificando correctamente lo que tienes que medir o cómo lo tienes que medir. Y es por eso que estás tomando tus medidas mal. Y por otro lado tenemos la calibración o sesgo, que nos dice, ¿existe algún sesgo en las mediciones generadas por el sistema de medición? Y básicamente es ver que no exista, o así que tengas todo tu herramental y tus métodos correctos para que tengas ahora sí que las calibraciones y que no exista ningún sesgo entre medida y medida, ¿no? Y pues bueno, estos fueron los 5 puntos estos fueron los puntos de medición, ¿no? Y otra parte de medición es, esta rama destaca la importancia que tiene el sistema de medición para la calidad, ya que las mediciones a lo largo del proceso son la base para tomar las decisiones y acciones. Por lo tanto, debemos preguntarnos si estas mediciones son representativas y correctas, es decir, si en el contexto del problema que se está analizando las mediciones son de calidad y si los resultados de medición, las pruebas y la inspección son fiables. Y bueno, básicamente con esto concluimos el punto número 5. Continuamos con el último, que es medio ambiente. Y comenzamos con ciclos. ¿Existen patrones o ciclos en los procesos que dependen de condiciones de medio ambiente? Y por otro lado tenemos temperatura. ¿La temperatura ambiente influye en las operaciones? Ahora sí que a lo mejor muchos dirán, bueno, pero ¿qué tendrá que ver la temperatura? A lo mejor, pero en muchos de los casos la temperatura ambiente, claro que tiene mucho que ver. Por ejemplo, si estamos hablando de máquinas de inyección o máquinas de extrusión de hule o máquinas que ahora sí que dependan de calor para producir las piezas, claro que el medio ambiente va a afectar sus parámetros y posiblemente al final el producto final no sea el indicado o no sea el mismo. Haya variabilidad tanto en la mañana que en la tarde debido a esa diferencia de temperaturas. Por ejemplo, sabemos que en la mañana normalmente amanece haciendo cierto fresquecito y por las tardes normalmente hace así como que calorcito, ¿no? Entonces ese tipo de cambio de temperaturas afecta a las máquinas, claro que sí. Y pues bueno, continuamos. Aquí tenemos algunas ventajas del método 6M. Primero tenemos que obliga a considerar una gran cantidad de elementos asociados al problema. Por otro lado también tenemos, es posible usarlo cuando el proceso no se conoce a detalle. Y por último tenemos, se concentra en el proceso y no en el producto. Y pues bueno, eso básicamente son las ventajas, donde podemos ver claramente que obviamente esto es fundamental en el momento de tomar una decisión cuando tenemos algún problema en una organización, porque en este caso este diagrama se centra en el proceso. A lo mejor el producto final está afectado y se sabe que salió de cierta forma mal, ¿no? Pero ese producto final fue afectado ¿por qué? Pues por el proceso, ¿no? Y esta herramienta se enfoca mucho en eso, en el proceso, en cómo fue creado, cuáles fueron los factores, por qué sucedió, cuándo sucedió. Y continuamos con las desventajas del método de 6M, porque claro, todo método tiene ahora sí que algunos tipos de desventaja, ¿no? En este caso es, en una sola rama se identifican las demasiadas causas potenciales. Se tiende a concentrar en pequeños detalles del proceso y no es ilustrativo para quienes desconocen el proceso. Básicamente en el primero nos dice que se identifican demasiadas causas potenciales en las ramas y es cierto, porque por ejemplo tenemos el problema, por ejemplo nos está saliendo un tiro corto en una máquina de inyección. Entonces en la rama de materiales, no, pues que tenemos este problema, a lo mejor puede ser esto, puede ser otro, puede ser aquello, puede ser esto, y ahora sí que son demasiadas causas que pueden ser, ¿verdad?
Y por otro lado también tenemos que se concentra en pequeños detalles, va ligado al anterior. Como tenemos ahora sí que podría ser mucha infinidad de factores que pudieran ser, entonces a lo mejor ahora sí que nos desviamos un poquito, nos vamos por pequeños detalles que a lo mejor no influyen tanto o a lo mejor no importarían, pudiera darse el caso, ¿no? Y por último tenemos que no es ilustrativo para quien no conocen el proceso, ¿va? Entonces básicamente es porque estamos hablando de que es un diagrama donde pones tú el efecto y pones la ramificación de todos los factores que influyen, pero si una persona no ha visto el proceso, ahora sí que no entendería bien o de una manera así que ilustrativa cómo es que está pasando el problema, ¿no? Y bueno, esto ha sido las 6 M's del diagrama causa-efecto, que son básicamente la forma primordial de cómo hacer este diagrama. Y espero esta información les sirva, hagan hecho sus anotaciones. Igual si me da oportunidad voy a estar dejando a lo mejor los links de descarga aquí en la descripción, para que si en caso de que les sirva la presentación, para que la utilicen y ahora sí que puedan sacarle el mayor jugo a esta herramienta, el cual es fascinante, te resuelve problemas rápido y sin desenfocarte del problema principal, ¿no? Y pues bueno, esto ha sido todo, espero les haya gustado, espero les haya servido, nos vemos hasta la próxima, que pasen un excelente día.